Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Existe la cultura, tiene sus mecanismos. Freud señalaba como mecanismo de contención de esa agresividad instintiva, la amistad, por ejemplo, las restricciones sexuales y legales, los preceptos morales e ideales que tenemos. Pero entonces tú te pones a revisar cómo podemos hablar de esos vínculos humanos y vemos que en el mundo sexual restricciones no hay ninguna. El tema de la amistad, bueno, cada vez, yo no sé si por la edad que uno tiene, pero los jóvenes hablan de menos fe en esa lealtad que uno creía que era inamovible, infinita. Cuando uno era joven, vemos cómo todo se judicializa, pero los jueces en casi todos los estados, que yo sepa, Estados Unidos, España, que son mis referencias, y nosotros, ¿quiénes eligen los jueces? Si un juez que no tenga algún tipo de, aunque sea de simpatía, de alguna fuerza política, pues a lo mejor no sale nunca, porque todo depende de un impulso al final, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia. Vemos cuáles son los ejemplos sociales que hay, lo que prolifera, hablamos del efecto copycat, de cómo se copia. Del otro día ya no están tirando... ya no están sumiendo los vehículos con una piedra. El otro día hubo una que cogió y desbarató el frente de un vehículo, el cristal, la filmaron también, y supuestamente le iban a llevar presa. Hay muchos hombres que están muy enfadados, que dicen, ¿y por qué no dan ejemplo con este tipo de personas? Son modelos que invitan a la agresividad. Tú ves el debate que se está produciendo entre Lula y Bolsonaro, recientemente, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿y qué es lo que plantean? No, ellos están peleando como dos gallitos. Ni siquiera una figura de la izquierda tan importante para la izquierda latinoamericana y del mundo como lo ha sido Luis Ignacio da Silva, Lula, pues está metido en la gallera también. Y así tú ves el debate en el parlamento, en los parlamentos donde se supone que se cobija unos mecanismos de civilización. Entonces, yo quiero poner, yo que soy, no soy ingenua, pero sí creo en que existen mecanismos de autocontrol. Lo dice la propia Biblia cuando habla del libre albedrío, ese pequeño margen de la voluntad humana. Sí creo que donde tenemos que poner atención es precisamente en esos mecanismos que no son discursos, que son ejemplos. Y no hablo desde lo restrictivo, Carmen, no hablo de que ahora, digamos, que se va a prohibir todo al estilo China, que te trancan con la política de COVID cero, que el líder supremo insiste en que es la mejor. Me recuerda a Mao con los gorriones, la verdad, cada vez que lo escucho. Estamos determinados por la violencia. Está Mari justificando toda la agresividad. Ahí lo tengo. Yo te dije que me iban a dar duro hoy. Mira, lo que pasa es que cuando uno se inscribe en una postura que yo sé que da cuerda, ¿no? Porque yo no estoy diciendo ni una cosa ni la otra, porque es que el ser humano es sociedad y naturaleza. Ese debate de que te quieren lanzar por la izquierda y otra por la derecha, ahora la neurobiología tampoco niega la neuroplasticidad del cerebro, por ejemplo, la capacidad de cambiar incluso la forma en que interactúan los distintos circuitos neurológicos. Es decir, no podemos decir que el ser humano es una víctima de su biología, puesto que se ha creado, y Harari lo explica tan espléndidamente bien. Tú que hablabas de Harari, tú dices Harari, cada uno lo dice a su manera. Tú hablabas, ¿no?, de cómo se crearon mecanismos, que entre ellos el más supremo, la cultura, para lograr la cooperación entre los seres humanos. Lo que pasa es que ese edificio enorme que ha sido la cultura y que ha sido el agente sublimizador y a veces, si tú quieres, hasta castigador de esa tendencia natural, es lo que estamos poniendo en tela de juicio. Es decir, el individuo por sí solo, si vuelve a las cavernas, pues probablemente va a actuar conforme tenga que defenderse en el medio en el que está. Pero pensado desde la superestructura, desde los que crean los modelos, desde los señalados a procurar mecanismos de convivencia, es ahí donde yo creo que hay que poner la atención. Es decir, porque al fin y al cabo, ese fomento que decía Mirna de la violencia, lo que pintaba Goya,
por ejemplo, los fusilamientos del 2 de mayo, son unos cuadros terribles, o el Guernica de Picasso, están retratando no una realidad soñada, sino una realidad vivida. El bombardeo de Guernica, el pueblo de Guernica, el pueblo vasco de Guernica, y en este caso la invasión de las tropas napoleónicas en Madrid, un pueblo desalmado que lo que tenía era palos y cuchillos, ¿no? Entonces, claro, ellos expresaban como lamentablemente expresa el reggaetón, expresa la música urbana, algo que se está produciendo en los submundos culturales. Entonces no es que de repente se inspira uno de ellos y el artista, digamos que es una esponja que absorbe cosas que siente que existen en su medio, ¿no? Entonces yo creo que se nos ha ido la mano en todo, en la industria de los videojuegos, y a veces yo digo, wow, ¿será que es tarde? ¿Será verdad que el hombre es un lobo para el hombre? Que también eso lo señalaba Freud en El malestar de la cultura, aunque no fue el primero que lo dijo. Yo sí creo que los que tenemos cierta responsabilidad, que es una responsabilidad cada vez más pequeña, porque en estos estudios sobre la agresividad se ve que el control que tienen las familias acerca de la socialización de sus hijos, como tú ves a tu mamá y a tu papá tan poco tiempo, ratitos, y el resto del tiempo tú estás con tus pares o estás a merced de los medios de comunicación, en el colegio, lo que sea, pues la verdad es que esa influencia de la familia, tanta culpa que se le echa, es cada vez menor. Y están a merced de esos otros condicionantes que son tan difíciles de controlar. Ayer me decía alguien, mi niña era una muchacha que sacaba buenas notas y ahora se está casi quemando en el colegio por el tema, y le quité el celular, y yo le decía, wow, yo creo que tú deberías negociar con ella rato en lo que va a tener ella el celular y ratos en lo que no, porque al final un celular es casi como una mano de uno. O sea, ahí están los contactos sociales, ahí están las informaciones para tú hacer tareas, ahí está casi todo guardado. Entonces decir a alguien que te prohíbo el celular y te desconecto, tú le estás desconectando también otras partes de su vida que son importantes, no es tan fácil. Y además es una manera violenta de responder, y uno debe de encontrar la forma de enseñarle a esa niña o niño a regularse. La negociación con ellos, no es que yo te voy a dejar que tú digas qué horas tú vas a usar el celular, sino ser razonable con esa restricción que te voy a poner para que tú puedas hacer la tarea con cierta gana y no con mala gana. No lo tenemos nada fácil, pero los políticos que están en su ring creen que obedecen a lo que está de moda, que eso les va a traer réditos electorales, claro. Carmen. Y uno se pone a pensar en Mujica, en Uruguay, en algunos paradigmas que de vez en cuando salen, iluminan la humanidad, y uno dice, caray, no, hay espacio para un liderazgo de concertación, hay espacio. A mí me hubiera gustado oír a Lula decir qué es lo que él quiere hacer, que se dirigiera a esas masas que quizás se han sentido amenazadas con Bolsonaro, pero de repente él se ha sumado a ese coro de loros o de sapos, yo no sé muy bien de qué animal estamos hablando, y yo creo que parte del problema que él ha tenido, de lo muy ajustado que quedó y el que fueran a segunda vuelta, se debe a eso, a que él se ha sumado a la estrategia de Bolsonaro, al final diciendo que él es distinto, pero utilizando quizás los mismos mecanismos para expresar lo que antes eran ideas políticas. Mira, un comentario también que me parece muy pertinente, y creo que todas las personas, adultas, mayores, y a veces con sinceridad lo podemos decir, tratamos de contener la agresividad. Y el comentario que le hacen, Mari, es ¿qué pasa con quienes de verdad trabajamos la agresividad sin asistencia especializada, pero decimos, no, yo no puedo hablarle mal a Mari, yo no le puedo dar una galleta al muchacho, yo no puedo maltratar la pareja, pero un momento esos controles caen y entonces te sale todo ese lobo que tienes adentro y posiblemente resulte terrible. Y del mismo modo hay sustancias que permiten que la agresividad no se esconda. Bueno, el alcohol le produce efectos diferentes dependiendo. Exacto, te pone a llorar o te pone agresivo. Las otras sustancias no permitidas, que aquí se permite todo, acuérdate que este es el país de donde todo es permitido. Pero entonces, ¿qué pasa con la contención de la agresividad?
¿Es Sí. peor contenerla y no irla soltando como los globos o como el lastre de los barcos? Mira, la palabra contener a mí no me gusta. Yo prefiero, aunque sea muy sofisticada la expresión y sea freudiana, sublimarla. El arte es un vehículo de sublimación de la agresividad. ¿Por qué digo? Porque cuando tú sientes ese impulso agresivo, esa es una información de que tú estás siendo atacado. Entonces es bueno utilizarla como información y decir, ok, ¿por qué me siento así? Y una vez tú lo analizas y tú detectas que efectivamente hay una agresión hacia ti, tomarte el tiempo de gestionar la respuesta y decir, bueno, yo saldría perdiendo si yo cojo un garrote a lo trucutú y le parto la cabeza. Yo creo que le voy a partir la cabeza con un articulito que voy a publicar el lunes, tu columna sale los lunes, y con eso me desahogo. Y la verdad es que hay esas venganzas dulces que puede estar incluso en un debate, en un congreso, en el turno de réplica. Yo creo que debemos de aumentar esos espacios, y ya mencionaba yo el otro día que el deporte es un espacio de sublimación de la agresividad. La competitividad deportiva es una forma que a veces se le van los frenos, y puede ser que en un partido en donde el público está voceando muchas cosas se produzca, ¿verdad?, un estallido de violencia. Lo que planteamos los psicólogos no es la anulación de la agresividad, sino la utilización de esa información para entonces buscar mecanismos de defensa que nos permitan alcanzar el objetivo, porque muchas veces tú, por no pensarlo bien, te defiendes y acabas entonces en un callejón sin salida, y en una situación muchísimo peor que la anterior. Entonces hay que convivir con ese instinto, el individuo está muy solo, Carmen, el individuo tiene arriba mucha responsabilidad porque no lo acompaña, no lo acompañan los demás, no lo acompañan las instituciones, y esto es un llamado de atención precisamente a esas instituciones. Mira, tantas cosas que se dijeron en el debate político a propósito de la elección o de la consulta, llámalo como tú lo llames, el caso es que salió un ganador en el PLD. A mí me agradó el que no hubo incidente violento, que se pudo producir. No, y se esperaba, estábamos en las gradas esperando golpes, patadas, tiros. Sí, no, y que iba a haber fraude, que habían unas boletas, que no sé qué, esperando el fantasma otra vez de la rebelión. Yo creo que eso fue un acto de civilización, y cualquier partido político, no tengo una especial defensa de ninguno en particular, puede exhibir eso como un mérito. Y cada vez que hay un espacio de concertación social, como fue, por ejemplo, ese consenso que se tiró, es verdad, por el sumidero, que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo, cada vez que eso se hace, la humanidad encuentra un mecanismo. Lástima, por ejemplo, que tú ves que la ONU, la Asamblea General, dice que condena con una mayoría muy holgada la guerra de Ucrania, y eso no sirve para nada. El hecho de que esos mecanismos de sublimación a nivel global acaben en la frustración es un indicador que conspira en contra de esos mecanismos de sublimación. Debemos de crear esos espacios de sublimación también para los jóvenes. El perderlos hace que entonces tú solo tengas la respuesta cruda y dura, que es el golpe, el insulto y la agresión, y ya. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.